Caminando a través del desierto, después de cada una de estas estaciones, estamos justamente ubicados al borde del monte Seir, en la estación número 22, Maselot, que literalmente significa asamblea, o como lo podríamos decir en hebreo, la Cajal, la Keilah, en griego también lo podríamos mencionar como eclesía. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a esta su casa, Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, un tiempo extraordinario, estación número 22, atravesando el desierto desde Egipto hacia la tierra prometida, hacia una tierra en la que fluye leche y miel. Pero en este recorrido por 42 estaciones, 40 años, nos daremos cuenta, amados, que en el proceso, dígalo conmigo por favor, en el proceso caminamos todos los días, cada uno de nosotros, en el camino de la vida. El camino de la vida desde nuestro tiempo de nacimiento, aún desde el vientre de nuestra madre incluso. Por supuesto, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Pasar por el proceso de la vida, la academia, el estudio, la preparación, las actividades laborales, la vida en familia, el hogar, los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos. Esto es el tiempo de Masei, las jornadas del pueblo de Israel atravesando el desierto. En esta estación 22 Maselot hay algo muy interesante. Aquí particularmente desde la estación 21 en Jarada vimos cómo se establece el sacerdocio. La vara de Aarón resplandece o reverdece mejor, y a su vez Adonai ahora entrega a Aarón, a sus hijos y a toda la tribu de Leví la función sacerdotal. Pero aquí hay algo muy importante que debemos considerar, hermanos. ¿Será que Adonai había preparado única y exclusivamente a la tribu de Leví como tal para que ejercieran la función sacerdotal? Porque cuando nosotros leemos algunos textos a la luz de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, veremos cómo el Eterno habla y dice a Moshe: Moshe, háblale al pueblo de Israel, a la casa de Israel, y diles que ustedes son mi pueblo elegido, mi pueblo Kadosh, mi pueblo santo, mi pueblo sacerdotal. Es decir, que realmente el sacerdocio no era propiamente para una tribu en particular, porque el llamamiento y la palabra como pueblo escogido ha sido entregada a toda la casa de Israel. Preste mucha atención. Sin embargo, entendemos que no todos los de la casa de Israel aceptaron o dieron el verdadero testimonio de fidelidad, obediencia, sujeción, carácter, responsabilidad que debían cumplir delante de Adonai. Y podríamos mencionar varios ejemplos, pero uno que es sencillo, evidente,
Cuando la famosa rebelión de Coré, lo vimos en Ceilata, ¿recuerdan? Cuando estuvimos en esa estación, Ceilata, perdón, nos vimos como de la tribu de Leví incluso se levantó Coré contra su propia familia. Y siendo un hombre de gran incidencia o influencia en la comunidad de la casa de Israel, llamó a varios en diferentes lugares de diferentes tribus y les murmuró, les susurró lo que tenía como intención en su corazón. Y vimos que de toda esa murmuración, crítica, juzgamiento, lashon hara y demás, surgió una rebelión, una sedición incluso, es decir, algo ya mucho más fuerte, contra la familia levítica. Un levita reunido con otros de las casas de Israel contra su familiar, en este caso, Aarón. Ahora, aquí en la estación Maselot, nos estamos dando cuenta de algo muy importante. Aquí, ahora Adonai establece el sacerdocio, establece al sacerdote, establece a los hijos sacerdotales y establece a la tribu de Leví. Pero a su vez les asigna beneficios de lo que van a vivir, de cómo van a vivir, mientras otros se dedican a las tareas del campo, del ganado, de las ovejas, de la agricultura, del comercio, de las negociaciones y demás. El cuerpo levita, su labor es específicamente la custodia, el cuidado, la protección del Mishkan. Y evidentemente, entonces, ¿de qué van a subsistir? Por eso, aquí veremos cómo Adonai empieza a entregarles a los sacerdotes la asignación de tomar para sí ofrendas que vienen del pueblo, ofrendas por los sacrificios, entre otras cosas. Y vimos ayer, y quiero resaltarlo nuevamente, en el libro de los Hechos, por favor acompáñeme, en el capítulo 19, y vamos a voy a leerlo en contexto desde el verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, aquí estamos hablando en la comunidad de Éfeso, que tenían un contexto de idolatría con Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Por favor, preste atención, la ciudad se llenó de confusión. Esa palabra tenemos que tener muy clara. Con mucha frecuencia las personas dicen, es que estoy confundido. Estoy confundido porque no sé si es el Evangelio, si es el Nuevo Testamento. Estoy confundido porque no sé si es la religión, si es la Torá, si son los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos dice el libro de los Hechos que la ciudad de Éfeso se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro y empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a su voz gritaron casi por 2 horas. Continuaban gritando, grande es Diana de los Efesios. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran idolatría, o no puedo usar esa palabra, Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis
precipitadamente. Por favor, les pido, amados, estoy en el libro de los Hechos capítulo 19 y quise leer, repito, el contexto para comprender lo que está pasando aquí y vamos al verso 36. Por favor, es necesario que os apacigüéis. Ante la confusión, tranquilos, apaciguaos. Y nada hagáis precipitadamente, por favor. Somos tan apresurados, tan ligeros, tan rápidos en tomar decisiones o en tomar acciones indebidas, inapropiadas. Acciones que no correspondían en su momento para posteriormente lamentarnos por hacer algo que realmente nunca debimos hacer. Después, con cara larga, nos arrepentimos de haber dicho, de haber oído, de haber visto o de haber hecho cosas, repito, que no teníamos por qué hacer. ¿Todo por qué? Porque entramos en confusión. Cuando entramos en confusión, entramos en alarido, en confusión, en molestia, en incomodidad, en malas palabras, en maldecir, en decir mal. Y esta palabra tenemos que definitivamente subrayarla. Y nada hagáis precipitadamente. Lo voy a poner en una frase en español un poco más clara. Piensa 2 veces para hablar una vez. Antes de hablar, piénsalo mejor. Por allí, algo así dice un refrán. Vamos al verso 37. ¿Por qué habéis traído a estos hombres, sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito alguno contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenlos los unos a los otros. Verso 39, y aquí está, quise leerlo, lo leímos ayer, quise repetirlo, hermanos, porque aquí está el corazón de Macelot, aquí en el verso 39. Dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legitimidad o en legítima asamblea, se puede decidir. Por favor, en legítima asamblea significa que cuando formamos parte de la Macelot, de la Kehilá, de la Cajal, del griego de la eclesía, de la iglesia, las cosas se arreglan en casa. Las cosas se arreglan con las ordenanzas, el modelo bíblico establecido por Hashem, para que cuando se ocurran circunstancias, confusiones, acciones, omisiones dentro de la casa, dentro de la Macelot, podamos en audiencia legítima, es decir, con el debido derecho, poder atender y solucionar los casos. Realmente es interesante, hermanos, que a lo largo de los años el Eterno va formando, va madurando, va estableciendo en el carácter pastoral. Amados, yo vengo de una circunstancia laboral en el que tenía que ejercer la función del derecho, no solamente del derecho desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista laboral, sin ser por favor un abogado laboral ni mucho menos, pero era parte de mi labor y de hecho tenía que ver también mucho con aspectos de carácter penal dentro de las anomalías y circunstancias que se ocurrían dentro de una entidad. Pero qué interesante, hermanos, que venir a nuestra Kadosh Torah a formar el ministerio, el pastorado al cual Adonai nos estableció y nos llamó legítimamente, repito, en legitimidad, y nos trajo a partir de cero, hermanos, de cero, nacer completamente de cero en el ministerio. Adonai nos llama para crecer, nos llama para formarnos, nos llama para quitarnos toda esa vieja manera de pensar, cultural, intelectual, legal, si lo puedo decir, legal en el sentido jurídico, y nos trae a su palabra a estudiar su Kadosh Torah, las ordenanzas, las mitzvot, los estatutos, los decretos, todo lo que Adonai tiene a través de su enseñanza. ¿Para qué? Para que en legitimidad, no en la legitimidad del carácter penal, del carácter administrativo, del carácter civil, no, en la legitimidad de la palabra,
trabajemos en el ministerio pastoral, levítico, sacerdotal, con el pensamiento en Yeshua HaMashiach y no con el pensamiento acusativo o de juzgamiento de hombres. Esta estación Maselot nos empieza a delegar sacerdotalmente la responsabilidad de laborar en el ministerio, pero a su vez, laborar en el ministerio no pasando hambres, no pasando dificultades, porque el trabajador en el servicio ministerial, dice la palabra, es digno de su salario. Y vimos entonces, mis amados, cómo Adonai empieza a hablar del tema de las ofrendas y cómo y cuáles ofrendas en particular le pertenecen al servicio sacerdotal. Cuáles le pertenecen a Hashem, cuáles le pertenecen al servicio sacerdotal. Y todo esto, mis amados, para que entendamos la importancia de que Adonai tiene todo perfectamente coordinado. Todo está en el control de Hashem. Dice el texto, literalmente lo vimos ayer, estoy retomando un poco toda esta historia. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos. Es decir, que todo lo que el pueblo traía para presentar sus ofrendas, para los protocolos necesarios del templo, de ellas la comunidad de sacerdotes tomaría las ofrendas. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Muy bien, en este proceso y en este orden de ideas, vemos cómo se habla, por ejemplo, del tema de las primicias. Y cuando hablamos de las primicias, cuando hablamos de las ofrendas, tenemos que partir siempre del presupuesto, por favor, permítanme usar esta palabra, siempre tenemos que partir del principio mesiánico, del principio de Yeshua, porque lo primero que ocurre aquí es que Mashiach es el Bereshit, él es el Reshit, lo primero. En él está la santidad, la justicia, su gloria, que son evidentes, que nosotros podemos evidenciar desde el libro de Bereshit, del Reshit. Y allí empezamos a encontrar cómo cuando se hacía holocausto quemado, donde el sacerdote no comía absolutamente nada, todo el holocausto, toda la ofrenda le correspondía exclusivamente a él. Y por supuesto, sabemos haciendo el estudio de Levíticos, en particular, las diferentes clases de ofrendas que tienen que ver con el fuego. Es decir, que Adonai está recibiendo la ofrenda porque a través de la ofrenda, el holocausto, hay justicia, hay santidad y repito, y hay gloria. Por lo tanto, todo ello trae consigo el perdón, trae consigo la reconciliación, trae consigo la liberación, trae consigo la regeneración. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda vivir una vida apacible, una vida de shalom. ¿Cuál shalom? El shalom que solamente Adonai nos puede entregar. Así es que, mis amados, cuando nosotros miramos la importancia de la expiación por el pecado y expiación por la culpa, vemos que son dos cosas, pareciera ser igual, pero realmente son dos cosas diferentes. La culpa se refiere a la responsabilidad que adquirimos delante de Adonai, la responsabilidad que adquirimos delante de Adonai por haber transgredido la palabra, por haber transgredido en nuestra condición, en nuestra naturaleza humana, en esta naturaleza de debilidad. Por eso es que el sacrificio de Mashiach fue solamente uno, una vez y para siempre. Y esto está simbolizando evidentemente que hay otros sacrificios de carácter sacerdotal que tenían que ver con la condición de pecado, que tenían que ver también con la condición de culpa, que tenía que ver también con la condición de muerte. Por lo tanto, Yeshua, nuestro Mashiach, murió por nuestro pecado. Y es la expiación también a su vez por la culpa, por nuestra condición de pecado y por la culpa. Noten que aquí la palabra expiación por el pecado y por la culpa, solamente Aarón y sus hijos podían comer. Impresionante el texto cuando nos habla de los hijos y particularmente hace una diferencia hablando de las hijas que ellas no lo podían comer.
Es extremadamente importante. Creo que es de los pocos textos bíblicos donde nos hace referencia a los hijos. Y hago esta claridad porque cuando Moshe habla a la casa de Israel, dile a la casa de Israel. Hemos mencionado en estaciones anteriores el caso del libro de Números capítulo 15, verso 37, cuando nos habla de los tzitzits. Dice la palabra, voy a buscarlo textualmente para leerlo y bueno, viene a mi corazón mencionar este texto para hacer una pequeña claridad frente a lo que estoy mencionando. El libro de los Números, en el capítulo 15 y en el verso 37, dice: Y Adonai habló a Moshe diciendo, atención, habla a los hijos de Israel. Aquí habla a los hijos de Israel, no se está refiriendo en el sentido del género masculino, a los hombres. A los hijos de Israel está refiriéndose a los hijos de Israel, a la casa de Israel, dentro de los que están incluidos varones, mujeres, niños y demás. Es decir, en término genérico. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los misbot, los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces siempre ha surgido la pregunta o la inquietud, los tzitzits, los tzitziyot que usan los varones, ¿solamente corresponde a los hombres? Pues literalmente, si comprendemos en esta lectura del libro de Números 15:37, está hablando a los hijos de la casa de Israel, porque tanto el hombre como la mujer, dice, y lo voy a repetir con el texto, dice, para que cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, no miréis en pos de vuestro corazón. ¿Es que solamente serán los hombres los que miran con una mirada pecaminosa? ¿Lujuriosa? ¿Será que solamente los hombres miran? Contésteme aquí en el chat, por favor. Porque las mujeres, al igual que los hombres, ellas también miran. Espero estar en lo correcto. Entonces pareciera ser que la condición de la debilidad o del pecado solamente es para el varón. Pero pues sabemos perfectamente, por lo menos en los tiempos modernos, vamos a ponerlo en ese término, las mujeres al igual miran y también en su corazón tienen su debilidad. Por lo tanto, entonces, en este contexto, hablando de hijos en término genérico, masculino, femenino, los tzitzits serán tanto para ellos como para ellas. Ustedes recordarán que en algún tiempo los rabinos, y aun cuando nosotros empezamos el proceso de transición a Torá, hasta el día de hoy incluso todavía hay muchas gentes que aluden el hecho de que el talí, la prenda del talí solamente corresponde para los varones, solamente para los varones. Y vaya que una mujer llegase a utilizar talí en muchas congregaciones porque eso era la situación más difícil y terrorífica que podía ocurrir. En medio de toda esta situación, los rabinos, los jajam, los sabios, preguntaron el propósito del talí, que repito, el talí de hecho no tiene un texto bíblico que lo represente, que debemos vestir el talí. Literalmente no dice, como lo dice el libro de Números 15:37, no lo dice literalmente y usarás el talí. Pero por supuesto la Biblia nos menciona cómo los hombres, los líderes, los ministros, los discípulos, los apóstoles, los profetas, en muchas formas se nos habla de la prenda del talí, la importancia del manto de oración. El manto de oración, aún el mismo Yeshua dice la palabra que la mujer de flujo de sangre, recuerdan, se acercó y tocó los bordes, los tzitzits del manto de Yeshua y detuvo su caminar y Yeshua dijo, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Y está haciendo referencia a los tzitzis en el manto del vestido de Yeshua. Muy bien.
Pero sin embargo, en cuanto a las ofrendas, en este caso en particular, se hace salvedad de que los hijos podrían comer de la ofrenda, mas las mujeres, las hijas, no. Lo vimos el día de ayer en el programa anterior. Solo lo quise mencionar para recordar un poquito eso. De los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio de tu casa comerá de ellas. Esto significa que toda persona que ha sido limpiada, o sea, regenerada, renacida de nuevo, puede comer de esta ofrenda mecida, o sea, de nuestro Rechit, de nuestro Mashiach que resucitó y que ascendió y que expió nuestra condición de pecado. Por eso es que Aarón y sus hijos podían comer de la expiación y de la culpa. En cuanto a las primicias, dice el texto, pero en cambio la Cajal o la Maselot recibe la vida de Yeshua resucitado. Entonces, ¿pueden comer las hijas, las mujeres que representan la iglesia? El cuerpo de Mashiach, ¿pueden comer ahora el sacrificio mecido y elevado de aceite, que es el fruto de haber machacado las uvas, que es por causa de Mashiach que tenemos a el Ruach, al Espíritu de mosto, que es de la uva también molida, que es la redención, y de trigo, que es el grano de trigo que murió por nosotros para fructificar? Todo este escenario está evidentemente representando a nuestro amado Yeshua HaMashiach. De aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que representan a Yeshua para ti que la has entregado. Estas primicias representan entonces a nuestro amado Yeshua, y en él la palabra nos habla de que él es el Rechit. Ahora, cuando hablamos de Yeshua en el sentido mesiánico, debemos entender que está simbolizando algo extraordinariamente importante, en el sentido de que para muchos conceptos de carácter teológico, según muchos teólogos, Yeshua no aparece en los primeros 5 libros de la Biblia, o aún en el Tanaj, en el Antiguo Pacto. No aparece Yeshua. Los profetas en ningún momento lo mencionaron, por favor. Esta es una circunstancia muy delicada en la que tenemos una diferencia o una distancia enorme con el concepto teológico, porque desde el principio, en Bereshit 1:1, está Adonai, Echad, la unidad en Yeshua, nuestro Mashiach. Y en todos los textos, y en cada palabra, y en cada momento, y en cada milagro, y en cada estación en la que estamos caminando, absolutamente la presencia de Yeshua, nuestro Mashiach, está allí. Por lo tanto, cuando entendemos el sentido estrictamente mesiánico de la palabra, vemos que el mismo apóstol Rab Shaul, o el apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios, en el capítulo 15, respecto de las primicias, precisamente dice, fue el primero de los resucitados de entre los muertos, pero luego el mismo Mashiach, por medio de Santiago, dice, de nosotros la iglesia que somos las primicias de la creación, y también habla, recuerden, de los 144,000 que son su primicia. En este sentido histórico y en este sentido mesiánico, Yeshua es el Rechit, la primicia. Esa primicia, ¿qué es la primicia? Son entonces aquellos primeros frutos. El primer fruto que brota en el cultivo es lo que conocemos como el Rechit. Las primicias de todas las cosas de la tierra, ellos, las cuales traerán a Adonai, serán tuyas. Todo limpio de tu casa comerás de ella. Entonces, cuando hablamos de las primicias, y solo lo voy a mencionar, no vamos a entrar a un detalle, estudio propio sobre primicias, pero solo para mencionar algo, hermanos. El tiempo de las primicias tiene que ver con una relación con las cosechas, las temporadas de cosechas. De esa cosecha, el primer fruto, el primer brote de la cosecha, la primera porción que brota en un cultivo, es el Rechit. La comunidad hebrea acostumbra, cuando se encuentra en el cultivo el primer fruto, repito, dentro de todo el cultivo, se le colocará allí una cinta, se marcará, digámoslo, para que ese Rechit sea la primicia que nosotros vamos a entregar correspondientemente cuando venga justamente el tiempo de las primicias. Ahora, cuando digo que venga el tiempo de las primicias, por favor, quiero hacer una pequeña salvedad.
En el contexto del nivel 2, en el contexto evangélico, típicamente, y lo digo por experiencia personal y testimonio personal, por el concepto teológico, en el calendario griego, griego romano que traemos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, noviembre, diciembre, terminando el año en ese calendario romano, greco-romano. Enero empieza el mes de enero, y en el mes de enero, típicamente en las congregaciones del nivel 2, en el concepto evangélico, se celebra o celebran los pastores o celebramos en algún tiempo. El primero o segundo domingo de mes celebramos la fiesta de las primicias. Pero esa fiesta de las primicias nada tiene que ver ni con el tiempo de la cosecha, ni con el tiempo de las convocatorias de Levítico 23. Entonces, le pedimos a las gentes que trajeran sus primeros frutos. De hecho, ya hoy en muchas congregaciones he visto, de contexto evangélico, traen las canastas, la jatana con las frutas y con todo lo necesario. Pero ante todo se convirtió lastimosamente con el paso del tiempo en una celebración de tomar dinero. No vamos a entrar al detalle. Nosotros en Torá, en el estudio de la Torá, a través de Levítico 23, hablando de las convocatorias, sabemos específicamente cuándo se presenta la jatana, en cuántas ocasiones durante el año y en qué momento se presenta la primicia, el rechit, el primer fruto. Y por supuesto entregamos frutos, nuestro primer fruto de nuestra economía en el año en el calendario hebreo, no en el calendario romano. Punto, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, la Escritura nos dice que de todo lo limpio en tu casa comerás de ella. Primero las ofrendas, segundo las primicias y tercera lo consagrado por voto. Cuando miramos el libro de Levítico, vayamos un momento al libro de Vayikra, Levítico, en el capítulo 27. Allí Adonai nos dice cómo se debe actuar y de qué manera consagrarle a Adonai precisamente nuestras ofrendas. Nosotros podemos definitivamente presentar a Adonai ofrendas. Y dice el texto, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere voto a Adonai según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimará así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fue mujer, lo estimarás en 30 siclos. Y si fuese de 5 años hasta de 20, el varón lo estimará en 20 siclos y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón de 5 siclos de plata y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 siclos y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará el precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Adonai, todo lo que de los tales se diere, Adonai será santo. Y viene todo el proceso en el libro de Levítico capítulo 27, que le sugiero por favor, léalo usted en detalle en casa. No lo voy a leer absolutamente todo porque es bastante extenso, pero viene con absoluta claridad especificado todo lo que tiene que ver con las ofrendas y cómo representar el valor para hacer el voto a Adonai en la primicia. Ahora, quiero resaltar, si me permiten avanzar un momento en la lectura del capítulo 27, vamos a ir hasta el verso 29 del capítulo 27. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta.
Es decir, todo este concepto del voto tiene que ver con ese rescate. ¿Qué es ese rescate? De nuestra condición de pecado hacemos voto de integridad, de compromiso, de fidelidad, de temor reverente a Adonai, comprometidos, haremos y obedeceremos en todo lo que Hashem tiene preparado para nosotros a través de sus ordenanzas, sus mitzvot, sus mandamientos. Pero hay una salvedad. Aquellos que fueron separados, considerados anatema dentro de la comunidad, dentro de la Maselot. Estamos hablando de idolatría, estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de la shonará, estamos hablando de todo aquel tipo de contaminación dentro del Mishkan. Estarán fuera, serán retirados y dice indefectiblemente ha de ser muerto. Pero miren qué dice el verso 30, y el verso 30 no lo vamos a tratar hoy en la estación 22, porque lo veremos justamente en la estación 23 y haremos un estudio muy interesante cuando pasemos a la siguiente estación 23, la estación Taja, que ya vamos a hablar de eso. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra. Aquí nos aparece la primera expresión hablando de los diezmos. No voy a entrar al tema porque, repito, será nuestra siguiente estación. Pero cuando hablamos de los diezmos, en la primera porción donde nos aparece la palabra respecto de los diezmos, evidentemente la encontramos a través de ¿quién? De nuestro padre Abraham. Abraham, cuando se cruza en el camino, ¿con quién? Con Melquisedec. De todo lo que trae Abraham, el diezmo le entregó a Melquisedec. Miren qué interesante, les sugiero que vayan leyendo el texto de la historia de Melquisedec. Porque Abraham hace entrega del diezmo sin que para aquel entonces exista Malaquías capítulo 3 verso 10 o sin que exista propiamente la Torá indicando que debe diezmar. Entonces, ¿por qué razón Abraham entregó el diezmo? Posteriormente vamos a ver a Jacob, que dice ciertamente si tú vas conmigo, de todo lo que yo reciba el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde Jacob tiene esta autoridad de tomar el diezmo si para aquel momento, repito, Malaquías 3:10 no está vigente? Vean qué interesante. Eso lo veremos en la siguiente estación. Ahora, vimos en el texto de ayer, y gracias por los hermanos que me escribieron para preguntarme, cuando hace referencia al primogénito, entonces dice, todo lo que abre matriz, o sea, los primogénitos, por eso fue, recordemos que Miriam tuvo que llevar aquellos palominos, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerá a Adonai, así de hombres como de animales, será tuyo. En eso vemos que Adonai se reserva el derecho de los primogénitos. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Ahora, fíjense aquí que en este versículo los siguientes inmediatos dice, no se mostrarán algunas cosas según Dios debía ser redimidas y algunas que no debían ser redimidas. Las que no debían ser redimidas son las que representan a Mashiach, a nuestro Mashiach redentor. No es redimido, pero la redención de Mashiach es para que ya estemos en el rescate, porque Él fue nuestro rescate en la cruz, en el madero. Por lo tanto, cada vez que nosotros como padres entramos al conocimiento de la Torá, debemos inmediatamente tener presente la importancia de redimir, de hacer el voto de redención de todo primogénito que tengamos. ¿Para qué? Para que se rompa a través de ese primogénito espiritualmente, entendiendo el concepto, se rompa toda idolatría o religión de la tradición generacional de nuestras familias. Creo que podría escuchar testimonios si algunos de los hermanos que están aquí escuchando la programación del día de hoy para Torá al Instante, si algunos de ustedes, amados, que han hecho el voto de redención por sus primogénitos, pudiera compartir un testimonio, me lo pueden enviar o lo pueden enviar en audio. Me gustaría que algunos lo escucharan. Lo digo, voy a compartirlo por testimonio, no voy a hacer mención de alguien en particular, pero he conocido de hijos primogénitos de algunas familias en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos y en otros países que
Algunos padres nos han dicho, pero es que mi hijo, el primogénito, nosotros no podemos entender por qué ese hijo ha sido un hijo rebelde, ha sido un hijo, es que en la familia, ninguno de nosotros en familia hemos tenido esas condiciones como la de nuestro hijo, y él nació y creció en la palabra, pero llegó a una edad en la que definitivamente se perdió, se alejó, no sabemos, es que no podemos entender, él fue criado en los bancos de la iglesia. ¿Saben? Este punto que estamos tratando, amados, respecto del primogénito, todo lo que abre matriz, o sea, los primogénitos, deben pasar por un tiempo específico del voto y de la recuperación, la restauración a través de la ofrenda por ese hijo primogénito. Y era lo que estábamos leyendo hace un momento aquí en Levítico 27, cómo se estimaba el valor, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es niña, si es adulto, si es anciano, si es de tantos años, de ahí, etcétera. No es una historia que nos estamos inventando, es lo que literalmente la palabra dice. Yo sé que personas cuando leen estos textos de Levítico y estos procesos van a decir eso es del antiguo pacto, eso es de los judíos, esos sacrificios ya no existen porque Yeshua llevó toda la Torá a la cruz y a partir de eso viene el nuevo pacto. Por favor, hermanos, la palabra, nuestra Biblia es la misma ayer, hoy y por siempre, y toda la palabra escrita, toda la palabra inspirada, toda la palabra revelada, toda la palabra en el espíritu de Adonai es permanente, eterna, sempiterna. Adonai no vino a abolir, Adonai vino, Yeshua nuestro Mashiach vino a darle cumplimiento a esa palabra. Por eso cuando entremos a la siguiente estación, repito, y hablemos de los diezmos, que a tanta gente le cuesta, y digo a tanta gente le cuesta porque no hemos logrado entender la matemática extraordinaria de Adonai. A propósito de mencionar la matemática extraordinaria de Adonai, a ver si puedo hacer este ejercicio que me pareció interesante y alguien me lo compartió y me gustó muchísimo. Voy a hacer uso de ese ejemplo, ya que estoy hablando precisamente del concepto de la matemática. A ver, cuando hay un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre en unidad con Adonai, Ejad es uno, ¿verdad? Uno, la unidad. Ese hombre es uno. Yo soy uno con Adonai, uno. Pero cuando hay hombres que no solamente son uno, sino que además adquieren riqueza económicamente hablando, ya ese uno se le pueden sumar ceros, ya no vale uno, ahora vale 100. Pero si aparte de su economía y de su riqueza es un gran empresario con multitudes de negocios, ya ese hombre no es uno, no es 100, puede ser 1000. Pero si aparte de eso es, repito, una economía solvente, un hombre empresario, y aparte de eso tiene multitud de propiedades y riquezas en diferentes naciones, ya ese hombre no vale solamente el uno, ahora no solamente es íntegro y correcto, sino que ahora es un hombre enriquecido, ahora es un hombre empresarial y ahora es un hombre con muchas inversiones en el mundo. Entonces su valor, hablando en términos numéricos, ya ahora no será ni 1, ni 100, ni 1000, probablemente será 1.000.000. O sea, muchos ceros que lo hacen grande. Pero si a todos los ceros que le quieras colocar a tu grandeza, a tu riqueza, a tu orgullo, a tu vanidad, a tus empresas, a tu riqueza en cualquier área, le quitas el 1, la unidad, el ejad, lo demás, pare de contar. 0, 0, 0, 0. No valdrá nada. Espero que me lo hayan captado. ¿Por qué lo menciono así? Porque cuando nosotros miramos estos ejemplos que la Torá nos está entregando, y lo hemos podido hacer en Israel Casa Integral. ¿Cuántos padres en Israel Casa Integral han presentado a sus hijos primogénitos? Han hecho el valor, se ha pagado un valor por esa acción de redención, por esa acción, perdón, no tanto digamos desde el punto de vista de redención, por esa, se me escapa la palabra en este momento, pero por esa acción de cumplimiento, de liberarlo de ese pasado, presentarlo como ofrenda delante de Adonai. Hermanos, repito, literalmente decirlo, hemos visto para la gloria de Hashem a estos jóvenes
que parecía que no tenían sentido, que pareciera que no tenían ruta, que pareciera que estaban fuera de todo sentido común, los hemos visto en la presencia de Hashem. Los hemos visto sanos en su mente, sanos en su pensamiento, sanos en su decir, sanos en su hacer, crecer, empezar a amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Es decir, esto que está escrito aquí en el libro de Levítico, Vayikrat, capítulo 27, que estamos compartiendo para el día de hoy, en el sacerdocio, y cómo el sacerdocio debe tomar autoridad en el Mishkan y cuidar, y que nos indica qué comer, qué no comer, qué podemos tener, qué no podemos tener, y nos empieza a clasificar dentro de una comunidad en la que ahora somos redimidos, en las que ahora no solamente somos hombres kadosh, sino en la que ahora nosotros hemos cumplido con las ofrendas, hemos cumplido con la grosura de esas ofrendas, y hemos entendido a Mashiach desde el principio de la palabra, y hemos entendido que en todas y cada una de estas acciones que la Torá le está entregando al sumo sacerdote, a sus discípulos, a sus sacerdotes, a la tribu de Leví frente al Mishkan. Cuando nosotros miramos todo esto en conjunto, sabemos y entendemos la importancia de presentar nuestras ofrendas. Cuando miramos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, por ejemplo, dice: cuando vienes a la casa de Adonai, no te apresures a levantarte en su presencia, porque si tú empiezas a apresurarte a actuar en toda carne otra vez, no has quemado toda la grasa, porque estás actuando otra vez en lo tuyo. Tienes que estar en la presencia de Adonai hasta que esa grasa se queme completamente. ¿Qué significa esta grasa? La grosura, recuerdan, la grasa que representa esa energía natural del cuerpo. Y dice que es necesario que quememos toda esa grasa, que nos purifiquemos de toda esa contaminación. Hermanos, yo no sé, para muchos también, y hablo en estos temas para personas que nos acompañan probablemente por primera vez. Cuando venimos a la Torá, a nuestra Kadosh Torá en Yeshua HaMashiach, y empezamos a comprender cada estudio de Parashat, y entendemos la palabra, y estamos estudiando cada año la palabra, y hacemos el ciclo anual, venimos a Bereshit, avanzamos hasta que terminamos en Devarim, y terminamos Devarim y regresamos a Bereshit, volvemos a Bereshit, y la gente me dice: ¿pero qué es lo que ustedes año tras año repiten y repiten y repiten lo mismo? Pues no repetimos lo mismo. Nunca un Parashat de cada año será el mismo. Hemos enseñado el libro de Bereshit, Génesis 1:1, lo hemos enseñado cada año. Y cada año es completamente nuevo, y nosotros al estudiar la palabra decimos: pero ¿cómo esto nunca lo habíamos visto? ¿Cómo es que esto nunca antes lo habíamos estudiado? Y hemos pasado por ese texto una y otra vez, y cada vez más y más y más se profundiza en la palabra. Gracias, Hashem, por la riqueza de tu palabra. Por eso cuando colocamos la miel sobre el pan, sobre el challah, decimos: porque la miel representa esa dulzura de tu palabra. Y la palabra se hace tan dulce que nos enseña incluso a cómo comer y qué comer. Y nos habla de la comida kasher. Y en estos días alguien que nos acompaña por primera vez en la congregación me dijo: como pastor, perdón, escuché usted dijo en el mensaje de hoy que no podemos comer cerdo, pastor, perdón que le pregunte. Es una persona que viene por primera vez. Entonces le dije: claro que sí, mi hermano. Pero ustedes no comen cerdo. No, hace ya muchos años Adonai nos purificó de ese tipo de alimentos, no solamente cerdo, no comemos camarones. Ay, no se pueden comer camarones. No me diga eso, pastor, porque a mí me encantan los camarones. Le dije: bueno, pues yo también comí camarones alguna vez, también comí chicharrón de puerco y puerca. Pero cuando venimos a la Torá y entramos a la línea toraica, a la línea levítica, cuando formamos parte del llamamiento que Adonai nos ha hecho, pues obviamente Adonai empieza a trabajar en nosotros, en nuestra mente, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, y especialmente en la gastronomía. ¿Y por qué es tan importante la gastronomía? Porque cuando hemos dejado de consumir lo que llama la Biblia como alimentos impuros, no cabe la menor duda que nuestra condición de salud se mejora enormemente, libres de artritis, libres de una cosa, libres de otra, libres en sanidad. Vamos, seguramente algún día tendremos que, de algo vamos a partir, de aquí nadie permanecerá aquí en eternidad, algún día tenemos que partir. Pero si
desarrollamos comida inapropiada y cómo nos alimentamos tan indebidamente, hermanos, ingiriendo licor, bebidas, borracheras, etcétera, 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 pues lo que estamos haciendo con todo eso, acortando nuestros tiempos de vida y extendiendo las posibilidades de más y más y más y más enfermedades. Por lo tanto, quemar toda esa grosura, toda esa grasa, tiene que ver precisamente con esto, entrar a un proceso de purificación. Y este joven, cuando me hizo la pregunta, se sorprendió y me dijo, ay, pastor, pues déjeme decirle, si yo le soy sincero, yo como muchos camarones y a mí me encantan, porque es que en mi pueblo allá se come camarón todo el tiempo. Pero, y cerdo, pues imaginen, ni se digan, la finca, eso es lo que hay es cerdos, todo el mundo come cerdos. Pero pastor, si usted dice que no hay que comer, yo le digo una cosa, a partir de hoy mismo, ya no más. No necesité ni mencionárselo ni llevarlo a la Torá y decirles que en la Biblia, en el libro Levítico, dice específicamente esto y esto. Mire, cuando una persona recibe del Ruach, recibe del Espíritu, nosotros no necesitamos convencerlo de nada. Porque el que convence es el Padre, el que convence es la palabra. Y este joven, solo con mencionarlo, repito, ni siquiera estamos en un estudio del tema, solo me preguntó, yo solo le mencioné, sí, la palabra nos prohíbe este tipo de alimentos, el conejo, esto, lo otro, aquí, y me dijo, uy, no, pastor, gracias por decírmelo, porque yo sí le digo, a partir de hoy, no más camarones, no más cerdo, y dígame si algo más. Entonces, la sangre de Mashiach, que es el sacrificio de la redención, Adonai, nuestro amado Yeshua, puso su vida hasta entregarse completamente. Y asimismo, cuando nosotros sabemos que Él ha sido nuestro sacrificio, ahora nosotros también entendemos que Adonai, que entrega a su Hijo, que entrega su vida por nosotros, ¿qué estamos nosotros dispuestos a entregar a su vez por Adonai? Sí, necesitamos morir a ese pensamiento, necesitamos morir a esa idolatría. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo me dice que idolatría? ¿Qué idolatría se refiere? Puede ser que tú no tengas idolatría en cuanto a imágenes, en cuanto a ídolos, en el sentido de santos o cosas a ángeles o imágenes, etcétera. Pero ¿qué tal si la idolatría que tienes es por tu esposo, o por tu esposa, o por tus hijos? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Yo no puedo entonces amar a mi esposa, yo no puedo amar a mi esposo, no puedo amar a mis hijos. Por favor, nunca dije eso, dije idolatría. Idolatría, nuestro amor por mi esposa, mi amor por mis hijos es algo grandioso, pero no puedo hacer de ellos ídolos. No puedo hacer de ellos ídolos. Pastor, lo siento, no puedo ir a Chabá porque mi esposo me dijo que hoy yo no puedo ir y yo hago lo que mi esposo dice. No, yo hago lo que la palabra dice. Mi esposo lo amo, lo respeto, a mi esposa la amo, la respeto, pero la palabra es la palabra. ¿Están captando? A veces podemos tener otro tipo de idolatría. Yo fui una persona idólatra, no solamente de santos, imágenes, por principios de religión tradicional de mi familia, pero con el paso del tiempo me convertí en un idólatra de mi trabajo. Idolatraba mi trabajo, trabajaba día, noche, 24 horas. Sin mí la oficina no funcionaría si yo no estoy ahí. Y yo recuerdo que íbamos a nuestro servicio dominical en aquel tiempo, empezando los caminos del Padre. Y por supuesto llevaba conmigo en aquel tiempo el Viper, y estando en plena reunión de servicio en el día dominical, en nuestro servicio dominical, estábamos allí cuando de pronto sonaba ese Viper, y yo revisaba, no, urgente, pasó algo, y inmediatamente le decía a mi esposa, lo siento, pero me tengo que ir, me hizo una llamada urgente, mi trabajo. Idolatría, hermanos, idolatría. ¿Qué hay de idolatría en el corazón de nosotros? Con el deporte, con la televisión, con el celular, con la tablet, con las redes sociales, con tu vehículo, con tu cuerpo en sí como tal, los que están todo el día en el gimnasio, porque quieren tener esto, quieren tener lo otro. Bueno, idolatría. ¿De dónde tenemos entonces que examinarnos? Porque la misma palabra nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Y cuando hablamos de idolatría en tantas formas y de tantas maneras, tenemos que aprender a cuidarnos de todos estos aspectos. Así es que para ir concluyendo, amados, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Adonai, les ha dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Ahora,
Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Adonai, les han dado para que a ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Por lo tanto, dice el derecho que tenemos en el ministerio, para justificar el trabajo que tenemos en el ministerio, el derecho de predicar la palabra, la responsabilidad que Adonai nos ha entregado en esta enseñanza de Maselot. Es la primera vez que nosotros entendemos que el ministerio tiene absolutamente guardados a los que ha llamado y absolutamente establecidos de su manutención. No teman, mis amados hermanos, ¿saben? Es impresionante, hermanos. Hay personas que dicen, o he oído, no, es que yo no me atrevo, hermano, a pedir eso porque para que la gente no piense que es que yo me estoy quedando. No, es que tú no te estás quedando con nada. La palabra nos enseña el orden de las cosas. Y cuando ustedes y nosotros y todos en la Maselot entendemos leyendo la palabra, la ordenanza de Adonai, entonces no puede haber duda, ni mucho menos confusión frente al texto. Quiero ir un momento al libro de Primera de Corintios. Vamos a ir al primer libro a Corintios. En el primer libro a Corintios, para ir cerrando y veamos el capítulo 9, primer libro a Corintios, y veamos el capítulo 9, y del capítulo 9 del primer libro a Corintios, leámoslo desde el verso 9 hasta el verso 11. Dice la palabra, por favor acompáñeme. Capítulo 9, y vamos a tomarlo en el verso 8 en adelante. Digo esto, como hombre, ¿no dice esto también la Torá? Porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Adonai cuidado de los bueyes? Verso 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es decir, para ponerlo en términos modernos, hoy cuando las personas tienen problemas en familia, con los hijos, en la crianza, en la educación, etc., usted no tiene ningún problema de ir a un psicólogo, a un terapeuta, a un tratamiento, o más allá psiquiátrico, si lo puedo poner en ese orden, y pagarle al abogado, pagarle al psicólogo, pagarle al médico unos honorarios altísimos, y usted los paga por una consulta con un médico. Usted paga, no sé, 300, 400, $500 o más por una consulta, por ir preguntarle al médico, me duele aquí. Pero cuando se trata de presentar diezmos u ofrendas dentro de la Maselot, según nos está enseñando esta estación 22, entonces, no, pero es que ¿cómo les parece? Que yo tengo que presentar un diezmo, yo tengo que presentar una ofrenda, y presentamos quejas y quejas y quejas. ¿Qué nos enseñó Maselot? ¿Tienes quejas? Reúnanse y presenten la situación, porque en legitimidad Adonai nos va a hablar y en legitimidad podemos entender. Por eso hoy típicamente ocurre, amados, y esto lo he visto y lo he mencionado en ocasiones anteriores, con tantos maestros que tenemos en las enseñanzas de estas líneas de internet, de YouTube y demás, muchos hablan y enseñan contra los diezmos. Que los diezmos no, que eso era en el antiguo texto, que los diezmos era traer frutas y cebadas y trigos, y que eso como ya no lo hacemos, pues obviamente ya no sembramos, ya no cultivamos, ya no trillamos, ya no usamos el asno, la vida cambió, estamos en el siglo XXI, pero trabajamos en empresas, recibimos nuestros recursos, tenemos nuestra provisión, Adonai nos provee porque Adonai nos permite, por lo tanto de todo mi trabajo el diezmo apartaré para ti. Mañana o esta semana, sí, en la estación 23 hablaremos sobre ese tema más en detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Nos quejamos y empezamos a escuchar enseñanzas que seguramente vienen del pensamiento del hombre, mas no de lo que escrito está. Insisto, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Si nosotros sembramos en vosotros, aquí lo está aclarando, ahora, el primero que sembró fue Mashiach. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos entre vosotros lo material? Por favor, bendito el Eterno por los amados de la casa de Israel integral.
Bendito el Eterno Padre por mis amados varones, hermanas y miembros de Israel Casa Integral que presentan sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y lo hacen con revelación y no lo hacen ni por persecución ni por obligatoriedad, porque en la Biblia la obligatoriedad no está permitida. Estamos entendiendo la revelación de una palabra, y cuando yo sé que yo no doy para recibir, sino que yo doy porque ya recibí y tengo el concepto claro, entonces no me cabe la menor duda que presentar mis diezmos, mis ofrendas y presentar todo lo que Adonai nos está indicando en esta enseñanza viene de parte y de propósito de Adonai. Y así de igual manera hemos visto cómo Hashem nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice. El que no quiere ser bendecido es simplemente porque nunca ha querido reconocer que todo cuanto Adonai te da, Él lo da para que tú seas bendecido, y que Él de eso nos pide una porción para que con gratitud nos presentemos delante de Él en gratitud y le podamos decir gracias Hashem por todo lo que tú me das. Cerramos. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino porque lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo en la palabra de Adonai. Ahora bien, Maselot, esta porción preciosa, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Amén. Así es Maselot. Así también ordenó Adonai. No fue algo que se le ocurrió a unos hombres en determinado tiempo, sino que ha sido la palabra de Adonai que así lo estableció. Bueno, mis amados, estación 22, una estación maravillosa, Maselot, estación para sacerdocio, estación para legitimidad, estación para redención, estación para ver la grandeza de nuestro amado Yeshua HaMashiach, porque Él es nuestra ofrenda. Él fue la ofrenda por toda esta humanidad de creyentes. Él fue el rechit, la primicia de la resurrección. Así que, mis amados, gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por compartir este mensaje, gracias por sus buenos mensajes. He recibido mensajes maravillosos de muchos de ustedes. Muchas gracias, amados. Me gozo y me alegra saber que esta enseñanza de Torah al Instante llega a sus corazones, llega a sus familias, que estamos caminando, aprendiendo todos. Ustedes y yo estamos aprendiendo cada día un poquito más. Mis amados, muy buen día para todos. Shalom, shalom. Y hasta el día de mañana continuaremos con nuestra estación número 23. Vamos avanzando. Shalom, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.